Ahora continuamos con la mesa 2. El tema de la mesa 2 es el arbitraje en contrataciones con el Estado, una balanza inclinada. Es una pregunta, es un cuestionamiento que se hace en esta mesa 2. El moderador a cargo de la mesa 2 es el doctor Ricardo Gandolfo, árbitro independiente en OCE, en la Universidad Católica, en la Cámara de Comercio de Lima, en el Colegio de Ingenieros del Perú y también en AmCham. Y los ponentes que participarán son la doctora María Hilda Becerra, consultora y árbitra de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, del AmCham. También tenemos a la doctora Milagros Maraví, socia del estudio Rubio, Leguía y Norman, al doctor David Ortiz, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al doctor Ricardo León, socio de León, Pastor, Consultores, Arbitrajes. Adelante, doctor Ricardo Gandolfo. Muchas gracias. Es para mí un motivo de particular satisfacción estar con ustedes esta noche, razón por la que expreso mi agradecimiento al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica por haber tenido la gentileza de invitarme. Efectivamente, en este bloque vamos a tratar de determinar si existe o no una balanza inclinada en el arbitraje en contrataciones con el Estado. Si repasamos las normas que impiden someter las decisiones sobre prestaciones adicionales a los medios de solución de controversias que la Ley de Contrataciones del Estado ha previsto. Si repasamos las normas que obligan al contratista a iniciar sus reclamaciones dentro de plazos perentorios a cuyo vencimiento ya no tiene ninguna posibilidad de recurrir a ningún medio de solución de controversias. Si repasamos las normas que le prohíben al contratista reclamar una vez efectuado el último pago de cada contrato. Si repasamos las normas que no dejan activar una junta de resolución de disputas cuando ya está recibida la obra. Si repasamos las normas que establecen un procedimiento muy complejo para formalizar una conciliación. Si repasamos las normas que solo permiten acumular nuevas pretensiones dentro de un arbitraje hasta antes de que concluya la etapa probatoria. Si repasamos las normas que obligan al contratista a presentar una fianza como requisito para interponer un recurso de anulación que no se le exige a la entidad que solo debe exhibir una resolución de autorización. Si repasamos las normas que permiten solicitar la anulación de un laudo sobre la base de un cuestionamiento al fondo de la motivación que lo sustenta. Si repasamos las normas que han proscrito la caución juratoria y le obligan al contratista a presentar una fianza por un monto equivalente a la garantía de fiel cumplimiento o cuando menos del mismo monto del que se reclama como condición para solicitar una medida cautelar. Si repasamos todas estas normas y otras más, quizás tengamos una aproximación a esta inquietud que de seguro no compartiremos todos. En gran medida, todo dependerá del cristal con el que veamos el problema. Para ensayar alguna explicación a esta realidad, hemos formulado algunas preguntas que nuestros distinguidos ponentes responderán a continuación. Y las preguntas que responderán nuestros ponentes empiezan por una. ¿Qué dificultades deben enfrentar los árbitros para tomar decisiones equilibradas? Algunas reflexiones sobre el particular nos va a dar la doctora María Hilda Becerra, que es abogada, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, expresidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, árbitro inscrita en el Registro Nacional de Árbitros y en los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica y de AmCham, consultor en Derecho Administrativo, docente del curso de arbitraje en la Universidad San Martín de Porres. María Hilda, te escuchamos por 15 minutos. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer, gracias Ricardo, pero quiero agradecer en primer lugar al
Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, a la doctora Marlene Anchante, a la doctora Silvia Rodríguez por la invitación. Es realmente un gusto compartir esta mesa. Para además responder una pregunta provocadora que se ha formulado a la mesa, y es ¿hasta qué punto tenemos una balanza inclinada? Y me gustaría comenzar esta exposición. No sé si se puede ver la presentación. No sé si se logra ver la presentación. Sí, sí se está viendo. Si Gracias. puedes ampliarla de repente, mejor. Listo. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces la pregunta que nos hacen es si tenemos una balanza inclinada. Y creo que la respuesta es que cuando estamos hablando de contratación pública, estamos hablando del mundo del derecho administrativo, de la contratación administrativa. Y creo que allí la balanza es naturalmente inclinada. De hecho, la doctrina es absolutamente pacífica en señalar que cuando estamos ante contratos administrativos vamos a tener circunstancias o naturalmente tenemos una situación desbalanceada entre la administración pública y el particular que va a contratar con el Estado. Mari nos señala, por ejemplo, que este tipo de contrato se caracteriza porque no existe igualdad en las partes, existen prerrogativas especiales correspondientes a la administración pública durante el lapso de ejecución y vigencia del contrato, hay una finalidad propia de la administración pública, y entonces estamos ante una situación que nace desbalanceada. Esta desigualdad de las partes también es claro que todo el derecho administrativo ha realizado una serie de esfuerzos, vamos a decir, para permitir que, si bien vamos a reconocer esta diferencia de las dos partes, también existen una serie de herramientas, también desde el derecho civil, propiamente desde la legislación, de manera que permitan mitigar no solamente los riesgos, sino que esta diferencia que existe no se traduzca en un abuso o se traduzca en situaciones excesivamente onerosas para el contratista. De hecho, la característica fundamental de los contratos de administración pública es que estamos ante cláusulas exorbitantes al derecho privado. Es decir, si estuviéramos en una relación jurídico-privada, todas estas situaciones serían completamente ilícitas porque partimos de la situación que en el derecho civil ambas partes están en un plano de igualdad. Entonces, creo que esta es una premisa fundamental que necesitamos reconocer. Me da la impresión también que el problema de la contratación pública y todas las medidas y las normas que se han ido dando, que también ha reseñado Ricardo, están referidas o son más bien una respuesta al ámbito en el que se viene desarrollando el arbitraje en contratación pública. Y creo que es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando del arbitraje, también estamos hablando de un espacio en el que se van desarrollando, vamos a decir, características que son propias, lamentablemente, de nuestra sociedad y en las que todos transversalmente vamos viviendo, voy a decir, el tipo de sociedad en la que hemos ido trabajando, ¿no? Y una primera cuestión, por ejemplo, es la informalidad. El arbitraje en contratación pública tiene todos los mismos retos, los mismos desafíos, las mismas características que tiene la propia sociedad. Y la primera es la informalidad entendida como esa vocación permanente y mayoritaria de eludir el cumplimiento de la norma, que se traduce en el empleo informal, en el transporte, se traduce en la construcción, se traduce en absolutamente todas las actividades económicas de manera general en la sociedad. Es más, si podemos mirar los indicadores de informalidad que tenemos como país, vamos a advertir que llegamos a 70% de informalidad en todos los indicadores que son objetivamente medibles. Otro problema que creo que además
todos ya lo han mencionado en la mesa anterior, es justamente el de corrupción. Tenemos un sistema de contrataciones que lamentablemente tiene serios problemas de corrupción. Tenemos esta práctica del famoso 10% de comisión para los procesos de selección. Tenemos una serie de situaciones que vemos todos los días vinculadas a la corrupción en la contratación pública. Y además, creo que es bien importante una cita de Martín Naranjo, porque dice: la corrupción evoluciona y se ajusta a las circunstancias, ¿no? Es oportunista y prospera como consecuencia de los incentivos que provee nuestro propio diseño institucional. Mientras más altos los costos de la legalidad, menos transparentes serán los procesos de adquisiciones, mientras menos vigilancia ciudadana tengamos, mientras tengamos toda la situación que actualmente vivimos en términos de corrupción, evidentemente tenemos un grave problema que genera menos desarrollo, más inestabilidad, y por tanto es una situación que estamos viviendo y es donde vamos no solamente viviendo todos los días, sino donde se va desarrollando lamentablemente en todo el país. Si vemos este mapa, que es el mapa de las investigaciones que existen a la fecha, vamos a encontrar que en todos los niveles de gobierno, en todas las regiones, tenemos casos de investigaciones fiscales vinculadas justamente a actos de corrupción por contratación pública. No hay una región que se salve, y todos además contra funcionarios que han sido elegidos por elección popular. Y esto además creo que a ello se suma, que es un factor que desde mi punto de vista es uno de los más graves y que lamentablemente no vemos con frecuencia, es la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque como vemos, tener un poste en medio de una ciclovía o que un puente se rompa o que se haga un monumento sin ningún sentido y se gasten recursos para ello, nos está hablando de un problema muy serio que estamos viviendo como sociedad, y no solamente la falta de conocimiento respecto de lo que debe ser el derecho administrativo o el interés público, la necesidad de garantizar los recursos públicos, sino nos muestran, creo que, un tema más complicado, que es la falta de formación mínima que vamos a encontrar en muchos funcionarios, en muchos actores de todo el proceso de selección. Y otra vez, esto no es una cuestión privativa ni de la entidad, ni de los funcionarios de la entidad, ni de los contratistas, sino que es un asunto transversal. Creo que estos asuntos vamos a encontrar en ambos extremos de la mesa. Y a ello hay que agregar además el ranking de confianza respecto de, por ejemplo, la actividad de los abogados y de la actividad de los jueces. Vamos a ver que estamos bastante por debajo de otros países. Y entonces creo que la pregunta es, no sé si la balanza está inclinada o es que el arbitraje en general se está moviendo en un terreno de arenas movedizas. Y creo que este problema fundamental que atraviesa el arbitraje hace que tengamos normas que más bien vayan reaccionando a estos problemas, que pretende poner parches, desde mi punto de vista, que no solucionan los problemas de fondo, porque probablemente podríamos tener respuestas un poco más serias e integrales para los problemas que se nos plantean. Y entonces la pregunta aquí creo que es bien complicada, porque la pregunta es qué cosas hacemos como árbitros y qué retos tenemos como árbitros. Creo que las respuestas que tenemos desde el arbitraje son principalmente dos. La primera es optar por una concepción racional de la prueba, y la segunda, la motivación de los laudos. Me voy a concentrar sobre lo primero porque entiendo que Ricardo León trabajará el tema en la exposición siguiente. Así que cuando hablamos de concepción racional de la prueba, vamos a encontrar que se trata de lograr que las decisiones arbitrales estén basadas en un análisis riguroso de la prueba, entendiendo la prueba como una herramienta de conocimiento de los hechos. Desde el punto de vista
Tarufo es muy gráfico en esta definición porque dice la opción a favor de una concepción racionalista supone que la libre convicción del juez se interprete en el sentido de que la discrecionalidad en la valoración de las pruebas ha de ejercerse según criterios que garanticen un control racional de la misma. Esto supone que se adopte una concepción epistémica de la prueba y no una concepción retórica. Y creo que es bien importante tener aquí en cuenta que tenemos estas dos posiciones respecto de la prueba, ¿no? La primera es, ¿realmente vale la pena hacer el análisis de la prueba? ¿Cómo estamos trabajando con la prueba? La primera opción respecto de cómo estamos viendo la prueba en el proceso es simplemente entender que el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos y por tanto no importa mucho cómo sea la solución, sino es básicamente concluir el conflicto a través de un laudo lo más rápidamente emitido. Bajo esta posición, no es tan relevante analizar la prueba, sino básicamente emitir el laudo. Otra posibilidad, y es otra visión de la prueba, es entender que la prueba es una herramienta para lograr que la decisión que se adopte sea epistémicamente correcta. Es decir, si se llega a determinada conclusión y se aplica determinada norma, sea porque efectivamente se han cumplido, vamos a decir, todos los requisitos de verificar si el hecho en particular tiene o no suficiente material probatorio. Y esto además es fundamental. ¿Por qué? Porque no basta entender la prueba como un elemento de persuasión. Para los abogados litigantes, claro que sí, la prueba va a ser principalmente un elemento de persuasión. Pero para los árbitros, la prueba debería ser un elemento de convicción, de verificar si en la realidad los hechos han ocurrido de esa manera y por tanto, si es que se llega a una conclusión, esa conclusión obedezca efectivamente a lo que se actúa en la prueba. Y esto nos plantea una cuestión muy importante que es hasta qué punto tenemos o estamos construyendo en el arbitraje estándares de prueba. Como sabemos, los estándares de prueba son aquellos umbrales que nosotros consideramos para tener por probado un hecho. ¿Cuáles son los estándares que nosotros usamos para decir que determinada premisa fáctica se ha cumplido y por tanto podemos continuar aplicando la consecuencia jurídica respectiva? Los estándares de prueba están referidos al margen de error que podemos aceptar en el caso concreto o en la materia concreta. Y este estándar de prueba se construye a partir de consideraciones epistémicas, es decir, cuáles son los mínimos que consideramos necesarios o suficientes para dar un hecho por probado, y consideraciones valorativas que están referidas a cuáles son las cuestiones de política, de valores, etcétera, que vamos a tener en cuenta en la valoración de esos hechos. Entonces, cuando estamos hablando de estándares de prueba y desde la consideración epistémica, la pregunta es hasta qué punto en el arbitraje estamos enviando mensajes o incentivos correctos al mercado. Existen circunstancias en las que el arbitraje se convierte en un espacio en el que se legalizan o convalidan o legitiman prácticas de corrupción, de informalidad o de esta manifiesta falta de conocimiento, o estamos siendo realmente lo suficientemente rigurosos para acercar la decisión lo más posible a la realidad de los hechos que se han probado. Y como todos sabemos, el estándar de prueba puede o no estar previsto legislativamente, ¿no? Entonces, algún ejemplo, cuando estamos hablando ante verosimilitud del derecho, por ejemplo. ¿Basta la mera alegación? ¿Es necesario algún grado de certeza? ¿Cuándo encontramos algún grado de certeza? ¿Dónde lo podemos identificar? Un minuto, María Hilda. Ok, gracias. ¿Existe algún grado de certeza? ¿Cómo estamos trabajando? Y cuando hablamos de consideraciones valorativas, vamos a encontrar aspectos un poco más, vamos a decir, profundos, yo diría hasta filosóficos, ¿no? Y se trata de encontrar
por ejemplo, qué cosa es lo que queremos lograr con el arbitraje, cómo funciona el valor de la justicia, cómo se interpretan las normas, cómo aplicamos los principios, cuál es la función social del arbitraje, cumple alguna función social, cómo debiera cumplirlo, y digamos, son una serie de aspectos filosóficos respecto, creo yo, de los que tendríamos que comenzar a analizar y trabajar de manera que podamos ir generando derroteros sobre esta actividad. Y dado que esto es, digamos, agobiante de solo pensar, creo que la idea final y la idea fundamental es en el día a día, y dado que mucho no podemos hacer justamente por estos cambios normativos que respecto a los cuales en general los árbitros somos ajenos, creo que lo ideal o la aspiración muy sencilla, más humilde, más concreta también, es que en cada resolución que se vaya emitiendo, en cada laudo que se vaya dando, pues tengamos la posibilidad de acreditar realmente los hechos del caso y motivarlos adecuadamente de manera que no sean una suerte de designio divino en el que no exista objeción posible. Creo que esa es la única forma de tranquilizar un poco nuestra actividad o tener serenidad en nuestra actividad, debido a que efectivamente más que balanza inclinada, yo siento que tenemos arena movediza. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, María Hilda. A continuación, Ricardo León Pastor nos responderá la pregunta si en las sentencias de anulación de laudos hay argumentos para inclinar la balanza. Ricardo León es abogado, máster en Derecho por la Universidad Católica de Bruselas, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro en materia civil, comercial y de construcción, especialista en litigación oral y arbitraje comercial internacional por la American University de Washington. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica en Derecho de la Empresa, Contratación Pública, Argumentación Jurídica y Destrezas Legales. Con ustedes, el doctor Ricardo León, por espacio de 15 minutos. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica. Para mí es un placer estar con ustedes. Quisiera hacer una advertencia previa, y es esta idea, y trataré de ser, por supuesto, muy puntilloso con el tiempo, porque tenemos un moderador estricto como debe ser. Quisiera ser puntilloso en relación también a hacer esta distinción entre cuando estamos ante una situación efectivamente de desbalance, ¿no? Esto admite un par de lecturas. La primera es que sea un desbalance prelegislativo, esto es, que el legislador determina que sea una situación desbalanceada. En particular, en teoría legal, eso se llama situaciones de ventaja, ¿no? Y la situación de ventaja es un derecho legal que eventualmente un legislador ha regulado. Prefiere una parte que la otra por alguna buena razón que se le ocurre al legislador. Y estas situaciones de ventaja yo las entiendo no como situaciones de desbalance, ¿no? En una segunda lectura del desbalance, y es lo que me he propuesto, es investigar la jurisprudencia de la Corte de Lima de este año, del año 2022, para ver si la Corte tiene algún sesgo que no sea la aplicación de una situación de ventaja legislativamente desarrollada y aplicada, esto es la aplicación del derecho, sino algún otro tipo de sesgo por fuera del derecho, por decirlo así, que haga que efectivamente se produzca un desbalance. Y la respuesta, si es que tuviera que terminarla en los próximos 5 segundos, es que no he encontrado situaciones de sesgo donde la Corte de Lima haya hecho una interpretación más allá de lo que significaba la aplicación del derecho vigente, con las anotaciones que ha hecho María Hilda Becerra, ¿no? En efecto, hay muchas preferencias, situaciones de ventaja en el derecho administrativo, como las facultades estas exorbitantes de la administración, etcétera, tanto en el derecho material como en el derecho procesal. Y a estas situaciones yo no las interpreto en mi apreciación de la jurisprudencia como situaciones de ventaja generadas por los jueces, sino generadas por el legislador. Y como les digo, sesgos donde yo vea una balanza inclinada de parte de la Corte para favorecer entidades estatales por fuera de la aplicación del derecho material o del derecho procesal, no he observado. Ahora, si me permiten, compartiré brevemente una presentación. Por favor, Ricardo me confirma si la pueden ver. Sí, perfecto. Muy bien, y la voy a ampliar, y en esa presentación voy a decir 3 o 4 cosas, ¿no? La primera es revisar el panorama. He estudiado las 44 sentencias fundadas
sobre recursos de anulación que ha producido y publicado la Corte Superior de Justicia de Lima, su sistema comercial, en este año. Y las he visto hasta el día de ayer, así que la información es más o menos actualizada en relación a lo que la Corte ha publicado en su base de datos famosa de jurisprudencia sistematizada de pj.gov.pe. Al final les voy a hacer un regalito y ya van a ver cómo ustedes también van a poder consultar el texto íntegro de todas las decisiones. Esas 44 que ustedes ven ahí son parte, representan el 17% de los 254 recursos de anulación que se llevaron a la Corte y que han sido publicados este año, ¿no? Entonces, de los 657 recursos, 44 fueron fundados, eso representa el 17%. De los recursos fundados, de estos 44, en el 90% de casos, en 9 de cada 10 fueron partes estatales las que intervinieron contra partes privadas, ¿no? Entonces, como ven, el peso, digamos, de el arbitraje de compras públicas del país es bastante importante. No sé si sea del 90% en el universo total, pero al menos en los recursos de anulación que llegaron a la Corte de Lima, 9 de cada 10 fueron llevados o por el contratista o por la entidad, pero en casos donde la entidad participaba. No eran arbitrajes entre privados. ¿Cuáles son las anulaciones más frecuentes en estas 44 decisiones que fueron declaradas fundadas? He visto 3 recurrentemente presentes. Una de ellas es, por ejemplo, y cito acá pedazos, digamos, de cosas consignadas en las sentencias, ¿no? Decía una sentencia que el tribunal arbitral decía, de acuerdo a la información que obra en el expediente, pero el tribunal no detallaba esa información. Este es un típico argumento vacío, ¿no? Es un argumento típicamente que no está motivado, porque dice que, bueno, vamos a actuar de acuerdo al expediente, pero no dice qué hay en el expediente arbitral. Frases como, empleadas por un tribunal arbitral, el tribunal ha verificado qué, pero no explica qué cosa ha verificado ni cómo lo ha hecho. Lo que decía un poco María Hilda, ¿no? Una concepción absolutamente persuasiva de la prueba, donde se queda la íntima convicción, pero no hay un razonamiento ni motivación expresado. En ese tipo de casos lo que hay es gruesas ausencias de motivación y la Corte tiende a anular. Este es uno de los clásicos casos en los que la Corte, mayoritariamente, si no en todos ellos, anula los laudos por falta de motivación. Le pone otros nombres también, puede ser motivación aparente, etcétera, pero son, creo que, gruesamente casos de no motivación en el laudo. En otros casos, lo que hay es problemas con los peritajes. También tiene que ver con lo que decía Marilda Becerra, que creo que ha apuntado muy bien un gran desafío que tenemos los tribunales arbitrales. Y esto es que la Corte dice que el tribunal no valora un peritaje de parte, por ejemplo, o no responde a cuestionamientos de la contraparte, un peritaje presentado, o finalmente solamente hace fe y se solidariza con las conclusiones del peritaje, pero no desarrolla el tribunal arbitral un razonamiento independiente. En todos estos casos, y usualmente vinculados a peritajes, la Corte tiende a anular laudos. Hay que prestar atención en esto, ¿no? Porque al final del día, siempre lo digo, los tribunales arbitrales, al menos localmente, tenemos siempre, escuchamos, ¿no? Sentimos una respiración en la nuca cuando estamos decidiendo las cosas, y ese aliento que tenemos y que lo sentimos en la nuca es el de la Corte Judicial. Porque la Corte al final del día, incluso mucho más en compras públicas, lo que va a hacer es va a revisar la motivación como eventual causa de anulación. Entonces, más allá de que estemos de acuerdo o no, y en otras intervenciones he tenido oportunidad de desarrollar mi punto de vista sobre esto, más allá de que esté bien o esté mal, no es mi problema esta noche. La cuestión es presentar aquellas cuestiones que para la Corte son defectos tan relevantes que suponen, por ejemplo, que ese laudo no está motivado. Acá tienen ustedes 2 casos. O frases vacías, de acuerdo a la información del expediente, no se dice nada más. O el tribunal ha verificado, no se dice nada más. O cortamos y pegamos las conclusiones del peritaje y no desarrollamos razonamiento independiente. O adherimos un peritaje de parte, pero no razonamos en torno a las observaciones de la contraparte. En todos estos casos, por falta de motivación, la Corte anula laudos arbitrales. O en varios de los casos que revisé, la Corte tiene un concepto sobre la caducidad que aplica al arbitraje, cuando por alguna razón el tribunal arbitral no ha estimado esa caducidad. Acá se podría discutir en mucho si este es un entrometimiento, por decirlo así, de la Corte respecto a un asunto de motivación del laudo arbitral que maneja el tribunal, pero la Corte siempre se anima a anular laudos que erraron en la aplicación del plazo de caducidad. Más allá de las valoraciones,
es lo que está haciendo, es lo que está pasando y lo que está haciendo la Corte de Lima hoy en el año 2022. En otros casos menos frecuentes, la Corte anula laudos, por ejemplo, porque se cortó y pegó un medio probatorio, no es el caso de un peritaje, otro medio probatorio, pero no se valoró, ¿no? Y eventualmente esto puede suponer las conclusiones de un peritaje. O en algún arbitraje se formulan tachas y el tribunal en el laudo dice que se formularon tachas y no las resuelve, con lo cual empieza a valorar eventualmente medios probatorios que fueron tachados, pero no hay una elaboración en torno a las tachas. Entonces dice, por una cuestión básica de valoración probatoria, por defecto de valoración probatoria, la Corte anula el laudo arbitral. En otros casos, porque, y esto es interesante, que prestemos atención, estemos o no de acuerdo, las partes pactan unas reglas, por ejemplo, la oportunidad para la presentación de prueba, y finalmente el tribunal flexibiliza estas reglas y hace otra aplicación diversa, permitiendo, por ejemplo, la presentación de prueba más allá del acuerdo entre partes, y la Corte dice, esa es una violación del acuerdo entre partes, en consecuencia pasa a anular el laudo, ¿no? Lo que dice la Corte es, una cosa es la flexibilidad del arbitraje, y que eventualmente el propio reglamento de arbitraje las partes le den poder al tribunal arbitral para modificar las reglas del proceso, y otra, que sea un acuerdo entre partes, y que no se le dé posibilidad al tribunal de modificar ese acuerdo entre partes. En este último caso, si el tribunal finalmente modifica esas reglas, motu proprio, entonces pasa a anular el laudo. En otro caso, por no analizar, por ejemplo, una excepción procesal que fue deducida en su oportunidad y simplemente no hay pronunciamiento sobre ella. O cuando se declara una prescripción extintiva de oficio sin que haya sido alegada por ninguna de las partes. En ambos casos, o porque no se atendió la excepción procesal deducida por una parte, o porque se hizo de oficio la aplicación de una prescripción extintiva no alegada por las partes, la Corte ha anulado laudos arbitrales. O por pronunciarse sobre materia no arbitrable, por ejemplo, lo que es claro que es una causa de anulación del laudo, o por hacer motivaciones contradictorias. En una parte parece que el tribunal se anima a validar la aplicación de la penalidad y páginas más tarde pues no lo hace. Eso también es anulable. O porque se resuelven pretensiones accesorias como pretensiones principales, violando la congruencia, u otros casos de incongruencias también suelen ser anuladas por la Corte. O un laudo evacuado, por ejemplo, con un tribunal que el día de la expedición del laudo sale también la decisión administrativa de la Corte de Arbitraje declarando fundada la recusación contra uno de los árbitros. En estos casos también, por mala constitución o defectuosa constitución del tribunal, la Corte anula el laudo. Estos son dos casos que encontré contradictorios. En un caso, la Corte anuló el laudo cuando el tribunal no respetó el debate contradictorio. El tribunal de oficio aplicó la caducidad bajo el principio iura novit arbiter, pero no le dio oportunidad a las partes a defenderse. Lo hizo finalmente en el laudo. La aplicación de la caducidad nunca fue parte del debate procesal. La Corte dice, como no forma parte del debate procesal, la aplicación del iura novit arbiter es arbitraria, porque no se anunció ni incorporó en el debate procesal. Así que el iura novit arbiter también para la Corte tiene unos claros límites vinculados al derecho o a la oportunidad de defenderse y de incorporar el debate contradictorio. Pero esa fue una sentencia. Pero en otra sentencia, la Corte anuló un laudo porque el árbitro único no aplicó el procedimiento sobre ampliaciones de plazo, un contrato de obra, pero el detalle está en que esa ampliación de plazo, al menos en la lectura del laudo, no se encuentra información sobre si fue alegado o no por una de las partes, lo que me hace pensar que eventualmente esta aplicación del procedimiento para la ampliación del plazo no fue alegada por ninguna de las partes. Y esto me suena contradictorio porque en el primero de los casos la Corte critica la aplicación de la caducidad por no haber sido incorporada en el debate arbitral. Pero en el segundo caso, la Corte critica y anula el laudo por no haberse aplicado una regla de derecho expreso el procedimiento para la aplicación de la ampliación del plazo, cuando parece ser que ninguna de las partes lo alegó. Entonces, finalmente, el tribunal aplica o no el derecho y cómo y cuáles son los límites para aplicarlo. Y estas cuestiones me parece que son claramente, relacionadas con la motivación que hace un tribunal arbitral y eso me parece complicado.
Un balance en este último minuto. Hay buenas noticias, finalmente, en la lectura de las 44 sentencias de anulación. Una es que ya no se menciona la doctrina Yamoja, que era una doctrina mal aplicada porque era un caso penal resuelto en un habeas corpus por el Tribunal Constitucional. Esto ya se ha abandonado, solamente 2 de las 44 sentencias mencionan esta doctrina. Hoy día la doctrina que se usa más es la doctrina del caso Fernando Cantuaria, es famosa, con la doctrina del caso María Julia, ambas decisiones constitucionales, y funciona mejor. Y también se usa doctrina sobre motivación judicial que sea objetiva, congruente y suficiente. Esto puede ser discutible, pero eso es una doctrina, digamos, más vinculada a casos en materia arbitral que a una materia penal que no tenía nada que hacer. Y no hay argumentaciones en la Corte que den preferencia a una parte estatal frente a una parte privada como sesgos fuera de la aplicación del derecho vigente, sea procesal o sea sustantivo. Esta también me parece una buena noticia. Pero hay desafíos. Uno es, hay una muy mala técnica hoy día que está cundiendo lamentablemente de cortar y pegar en el procesador de textos extensas partes del laudo, lo que generan sentencias de 150, 200 páginas, y no tiene ningún sentido, porque ahí en realidad pocas páginas recogen el razonamiento de la Corte, pero se está cortando y pegando medio laudo, casi el laudo completo. Eso me parece una pésima técnica, en realidad. Y también hay una disonancia, esto es más importante, una disonancia fuerte entre el concepto de debido proceso, que abraza la Corte, con un concepto débil de debido proceso de parte de algunos árbitros, y por ahí esto se vincula a lo que mencionaba la doctora María Hilda Becerra. Creo que el principal desafío es encontrar un equilibrio entre garantizar que las partes puedan presentar su caso, debatirlo de manera igualitaria y recibir una decisión sin sorpresas de parte del tribunal, que esa es una misión importantísima del tribunal que está controlando más y más intensamente la Corte, y por otro lado, por supuesto, la aplicación del derecho que conoce el tribunal, pero con las advertidas garantías que vengo mencionando. El regalito que les ofrecí es que las 44 sentencias están a texto íntegro. En ese enlace le pediría por favor a los organizadores que lo corten y lo peguen en el chat para que ustedes se entretengan esta noche leyendo las decisiones. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Te felicito por tu puntualidad. Has tomado exactamente los 15 minutos previstos. A continuación, vamos a escuchar a Milagros Maraví, que nos va a responder la pregunta: ¿qué medidas pueden fortalecer el equilibrio y la legitimidad del arbitraje en contrataciones con el Estado? Una reflexión importante. Milagros es abogada, socia del estudio Rubio, Leguía, Norman y Asociados, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, es experta en Derecho Administrativo, es árbitro en los centros de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, de AmCham y SUNASA, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Milagros, te escuchamos atentamente por 15 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder compartir en este seminario con ustedes y con los participantes. Yo he preferido no hacer una presentación en PPT porque hay muchas cosas que acá se han dicho que tienen que ver con el tema, y si tuviera un guión, en realidad, creo que no sería tan rico, no porque lo que voy a decir sea rico, sino porque de alguna manera voy a hacer comentarios a algunas otras exposiciones que creo que es la idea de una mesa. En primer lugar, creo que en esta mesa no estamos hablando o estamos presuponiendo de todas maneras que esa desigualdad a la que ha hecho referencia en la primera exposición, que está vinculada con la posición que tiene el Estado en las contrataciones del Estado, señalaba María Hilda, es algo que está asumido. O sea, esta mesa no trata sobre ese desequilibrio, porque eso no es un desequilibrio, esa es la situación natural de contrataciones con el Estado que todos los privados y el Estado mismo asume, ¿no? Que tiene mayor o menor intensidad. Sí, discrepo, si es que ese es el concepto, en que un desequilibrio producto de una norma, o sea, que el derecho al desequilibrio lo de una norma dictada por el Estado no es un desequilibrio, porque ahí sí estamos en una diferencia conceptual muy grande, ¿no? ¿Y por qué estamos en una diferencia conceptual muy grande? Porque
al Estado peruano no se le ha impuesto el que decida que los contratos van a arbitraje, obligatoriamente. O sea, han sido, en primer lugar, el marco constitucional, porque si uno se quiere preguntar, uy, ¿por qué solo en Perú hay arbitraje y contratación del Estado? Bueno, porque resulta que en Perú hay un reconocimiento constitucional. En primer lugar, no es el momento para hacer un debate respecto de si el arbitraje es no jurisdicción, pero hay un reconocimiento en la Constitución del arbitraje como jurisdicción, lo cual, como ha dicho el Tribunal Constitucional, no quita que haya una revisión posterior judicial, pero hay un reconocimiento constitucional. Eso no hay en otros países tampoco. Y además hay un artículo específico que establece que las controversias se pueden someter a arbitraje, las controversias en que el Estado es parte. Y eso llevó, y esto Ricardo Gandolfo y muchos de los que estamos acá lo recordamos perfectamente, a que en el 98 creo que ha sido, se incorpore pues el arbitraje en el marco de las contrataciones del Estado, y después se haya incorporado por leyes en la reconstrucción con cambios, en las APPs, en las obras por impuestos. Y esto no le ha sido impuesto al Estado. O sea, el Estado ha encontrado que esta es la mejor solución, porque en el momento en que esto no era así, había un problema con la resolución de los conflictos con el Estado. O sea, si ustedes creen que antes estábamos mejor, no, ahora estamos mejor. O sea, estamos mejor con el arbitraje, no sin el arbitraje. Y esto no tiene que ver con una crítica a que el Poder Judicial es malo y el arbitraje es bueno, o los árbitros somos mejores que el Poder Judicial. No, simplemente hay un tema en que siempre el Poder Judicial ha estado desbordado de conflictos, en este país conflictivo, y entonces se ha llevado al arbitraje a colaborar a partir de su reconocimiento como una jurisdicción y del reconocimiento constitucional de que hay un derecho a acudir a arbitraje, que también lo ha dicho el Tribunal Constitucional, a que el arbitraje colabore en aquellas materias disponibles, como son los contratos, con el trabajo del Poder Judicial, ¿no? Entonces el Poder Judicial que se dedica a lo que se tiene que dedicar, digamos, y que no puede ser derivado al arbitraje, y el arbitraje viene a colaborar. Y el arbitraje ha venido colaborando durante muchísimo tiempo. Y ha sido un gran incentivador a que en los contratos públicos haya competencia. O sea, a que vengan empresas de muchísimos diversos países y puedan saber que había la posibilidad de someter las controversias a arbitraje. Y ojo que nosotros no hemos, igual, el Estado peruano, y no los contratistas, no los abogados, no somos nosotros los que hemos firmado acuerdos de libre comercio, donde además tenemos obligación de ir a arbitraje. Entonces, tampoco se trata de decir, mañana no hay arbitraje en contrataciones del Estado, porque tenemos acuerdos. Entonces, lo que quiero decirles es tener arbitraje en contrataciones con el Estado es algo bueno. ¿Por qué solo lo tiene el Perú? Seguramente por muchas cosas que tienen que ver, como les digo, por este reconocimiento constitucional, por la realidad judicial rebasada, de pocos recursos. Hay muchísimas razones por las cuales es así, pero el hecho es que hace ya décadas es así, ¿no? Entonces, de un plumazo no podemos pensar en quitar el arbitraje. También somos el único país que tiene obras por impuestos y no he escuchado críticas tampoco a la figura, entonces habrá cosas en que por algunas razones desarrollamos institución, ¿no? Dicho esto, y como les digo, asumiendo que el tema del arbitraje, o sea, el arbitraje en contrataciones es un problema, ¿por qué? Sí, porque hay muchísimos contratos, o sea, mejor dicho, hay muchísimos conflictos. O sea, hay muchas cosas que se llevan a arbitraje que se podrían resolver con buena gestión pública, pero hay muchísimos conflictos, ¿no? Entonces tenemos muchísimos conflictos. Para el tema de especialización se ha creado la sala comercial en la Corte Superior, ahora hay publicidad de los laudos, ¿no? Se han dado una serie de avances. De hecho, a mí me parece que los procesos arbitrales deberían ser públicos, deberían ser televisados si fuera posible. Debería haber generalizado arbitraje institucional, efectivamente, ¿no? Pero de hace unos años esta parte, bajo, digamos, ideas tales como, ¿no? El Estado siempre pierde en sus arbitrajes, cosa que ya está demostrado por el mismo Centro de Análisis y Resolución de Conflictos que no es cierto. O sea, el Estado no siempre pierde.
Y muchas veces cuando pierde es justamente porque no ha querido tomar decisiones o porque no ha querido pagar. No es que sea todos contra el Estado, los contratistas son unos oportunistas, los contratistas son unos corruptos, no. Y entonces, ¿qué cosa ha venido pasando? Que el Estado, que es quien legisla, y el Poder Ejecutivo tiene no solamente capacidad de tener propuestas de ley, sino que tiene capacidad de dar reglamentos. O sea, el reglamento de la ley de contratación del Estado lo da un ministerio. Entonces, hay que ser ingenuos, pues, o sea, para decir que el desequilibrio no proviene de esa facultad legislativa que ha hecho que, en lugar de mejorar la gestión de la defensa del Estado, no me refiero acá a David Ortiz, que por supuesto que es un ejemplo de buena defensa del Estado, pero de la gestión de los contratos, de tener una buena gestión de los contratos, y de otra serie de cosas que son de gestión, y pensando solo desde sus zapatos, hayan comenzado a hacer cosas como las perlas que ha mencionado Ricardo, ¿no? No, las adicionales no van. Entonces estamos en una locura, en una situación de locura, donde en un contrato unas cosas se ven en arbitraje y otras en el Poder Judicial. O sea, eso es de locos, eso no puede ser. Y también es de locos que efectivamente, como dice él, tengas un contrato que tiene 8 arbitrajes, pues, ¿no? Para resolver conflictos del mismo contrato, ¿no? Entonces, el problema no es el arbitraje, el problema es que sobre texto de ir resolviendo las cosas, en lugar de resolverlas gestionando, se han resuelto dando normas unilateralmente, porque el Estado, que es parte de los contratos, ha dado normas unilateralmente. Y eso es desequilibrio. Y las ha dado sobre texto de que, ay, pobrecito, yo vengo perdiendo, y ahora con el tema de la corrupción, ya que decir, ya todo es corrupción. Entonces, lamentablemente, eso ha llevado a que tengamos, por ejemplo, materias no arbitrables. ¿Qué tenemos que hacer para resolver este problema? Bueno, desandar. O sea, tenemos que volver al 98, donde se introdujo el arbitraje sin grandes regulaciones, prohibiciones, ¿no? Y tener una publicidad adecuada de los arbitrajes y tener un cuidado con el tema de los centros arbitrales. Hace unos semanas, creo, he escuchado justamente a Fernando Cantores, que lo acaban de mencionar ahora, decir que, o sea, si el centro arbitral no se elige, no se decide en el contrato, o sea, ¿qué están esperando? O sea, ¿qué creen, que no va a haber proliferación de centros arbitrales para que cada quien demande donde quiera al Estado? Entonces, son pues malas decisiones legislativas los que nos han llevado a esta situación, a esa situación que le preocupaba a Ana Teresa, ¿no? Que es tener una proliferación de centros arbitrales ahora, y eso no ha sido causada por los contratistas, eso no ha sido causado, no ha sido causado por una mala norma dictada por el Estado. Entonces, la verdad que la mayoría de temas que ha mencionado Ricardo, vinculadas con estos desequilibrios de uno, para pedir una cautelar, no puedes, o sea, no solamente le han prohibido al árbitro, le han prohibido a un juez dar caución juratoria. O sea, no solamente le han amarrado las manos a los árbitros, sino a los jueces. O sea, no puedes decidir. Tú, si hay el Estado está de por medio, tienes que dar fianza, y fianza por 10%. Y si ya se ejecutaron todas las prestaciones, ¿para qué voy a tener una fianza ahí? O sea, es una cosa que no debería ser. O sea, deberíamos volver a los orígenes con adecuada publicidad y con un buen trabajo respecto de las instituciones arbitrales. A mí hay un tema que han mencionado que sí me preocupa y que aparentemente va a ir en aumento, que es ¿y por qué creen que debe haber un registro de árbitros en el Estado y un registro de instituciones arbitrales? Y que dicho sea paso, yo no estoy en el registro, porque ya un trámite más no puedo. ¿Ya? O sea, ya tengo demasiadas cosas que hacer para someterme a un trámite, para que después de 30 años arbitrando, no sé, me tome examen, no sé ni siquiera muy bien en qué consiste el procedimiento. O sea, ¿para qué? Eso es algo que las instituciones arbitrales hacen. Las instituciones arbitrales seleccionan a quienes están en los centros arbitrales y se cuidan muy bien de hacerlo, porque si no tienen un problema. O sea, al primer árbitro corrupto, al primer árbitro
que tenga temas de ética, el primer árbitro, ¿no? Cualquiera de esas cosas que tenga conflictos de interés, la reputación del centro arbitral se cae. Entonces, yo no entiendo a quién se le pasa por la cabeza de que ese es un tema que le toca controlar al Estado cuando el Estado no tiene capacidad para hacerlo. Miren, el Estado no tiene capacidad para hacer muchas de las cosas que tiene que hacer, bueno, menos va a tener capacidad para hacer esto. Y además, sí es un desequilibrio que una de las partes tenga un registro para registrar a los árbitros, ¿no? Evaluarlos, sancionarlos, ¿no? Y igual a los centros arbitrales. O sea, seamos claros, eso es así. ¿Los árbitros seguimos en el arbitraje? Sí. ¿Vamos a ponernos a equilibrar la balanza más allá de la ley? No podemos. Esa es la realidad. Nosotros no podemos. Pero sí creo que sería buen momento, en primer lugar, para reconocer que tenemos arbitraje obligatorio no solo en ley de contrataciones del Estado, sino en reconstrucción con cambios, en APPs, en obras por impuestos. Nos ha ido mejor con arbitrajes que sin arbitrajes, o sea, no hubiéramos tenido lo que hemos tenido en estos años de inversión pública avanzando, ¿no? Con los problemas que hay, sí, o sea, hay problemas, sí. Hay muchos arbitrajes que han tenido problemas, les aseguro que porcentualmente son muy pocos, ¿no? Lo que pasa es que hay muchísimos arbitrajes, porque hay un problema de gestión pública, que también lo ha dicho ya el mismo Centro de Análisis de Conflictos a través del doctor Guzmán Barrón, y es, las entidades públicas no quieren resolver porque tienen un problema con Contraloría. Hay una pregunta, entiendo, en el chat respecto de Contraloría, y la verdad es que yo creo que si no resolvemos nuestro problema con el sistema de control, vamos a seguir teniendo problemas con todos los demás sistemas, comenzando obviamente por el de contrataciones del Estado, porque si nadie se va a atrever a resolver una situación conflictiva, o sea, ante una situación conflictiva, nadie se va a tener a resolver y todo va a ir a arbitraje, o sea, no vamos a poder, el arbitraje no va a poder resolver los problemas de contratación pública. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos más en revisar el sistema de control, que está, creo que en el chat lo han dicho algo así como criminalizando el servicio público, pero es que de alguna manera es, o sea, es como general después de la guerra. O sea, la verdad que es, y por otro lado, es sí criminalizando lo que puede ser eventualmente un error de gestión, ¿no? Entonces, pero un error de gestión es mejor que la no gestión, que es lo que nos está pasando. Entonces, creo, como les digo, que hay una serie de, o sea, de la lista que hizo Ricardo al inicio sobre cosas que nos pueden indicar desequilibrio, yo creo que deberíamos caminar a eliminarlas, ¿no? O sea, no puede ser que haya contracautela, fianza para un lado y no para el otro, ¿no? No puede ser que haya fianza para ir a anulación para uno y no para el otro. Y eso también parte, digamos, Un minuto, Milagros. es parte de lo que ocurre con el análisis, digamos, que nos ha presentado Ricardo. Hay cifras, estuve viendo la cantidad de casos que van a anulación es creciente, y las entidades públicas van, aunque haya una norma que diga que no tienen responsabilidad, prácticamente todas van a nulidad de laudo, aunque no tengan sustento real, ¿no? Entonces, digamos, ya el análisis, o sea, la base de análisis que ha tenido Ricardo está distorsionada, porque ya está, digamos, cargada por un montón de casos que están yendo sabiéndose que no van a proceder. Entonces, creo que ese es otro tema que habría que resolver. Es todo lo que tengo que comentar por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Milagros. Muy gentil por tu intervención. A propósito de los temas que has tratado y que ciertamente me provoca comentarlos, yo daría dos apreciaciones muy breves. Una casi anecdótica en relación a esto del Registro Nacional de Árbitros, del OCE y de la situación actual que exige, como bien has dicho, a los árbitros
con 30 años o más de ejercicio arbitral, dar exámenes. Alguna vez una autoridad, no hace mucho, me comentó, estamos ideando la fórmula para evitar ese problema y solo les vamos a pedir a los árbitros que resuelvan un caso teórico. Esas fueron sus palabras. Entonces yo le dije, por favor, no seas chistoso. ¿Cómo le vas a pedir a un árbitro que se pasa la vida resolviendo casos reales que resuelva un caso teórico como si fuera un alumno de una universidad? Eso es imposible, es una falta de respeto. Oye, los casos que resuelve un árbitro los tienes, porque además están colgados en el sistema del SEACE. Entonces solo puedes revisarlos y ver cómo resuelve ese árbitro, si quieres saber cómo resuelve. O sea, no le vas a pedir que te resuelva un caso teórico, él se le pasa la vida resolviendo casos reales. Eso es un punto. O sea, para ver el enfoque equivocado que se está trayendo. Yo lo que creo que en el registro lo que hay que hacer es enriquecer el registro y no empobrecerlo. O sea, abrirlo y no cerrarlo. O sea, mientras más personas integren ese registro, el único requisito debe ser honesto y serio. Lo demás se aprende en el camino. Eso es lo importante, ser honesto y ser serio. Y cada parte va a elegir a sus árbitros de acuerdo a las especialidades de la materia en discusión. Y otro punto, a propósito de lo que comentaba mi tocayo, es el tema de del desbalance, efectivamente, que hay. Pero el año pasado salió un decreto en el que yo estuve detrás empujándolo, como muchos otros seguramente, tratando de modificar el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Porque no se podía, pues los gobiernos actuales, los últimos gobiernos no tienen mayoría en el Congreso, no pueden lanzar una ley, no pueden modificar la ley ni siquiera. Entonces, pero sí pueden modificar el reglamento. Yo les decía, 3 días necesitan para modificar el reglamento. Un miércoles lo aprueban en Consejo de Ministros, el jueves lo publican en El Peruano y el viernes ya está vigente. No hay ningún problema. Entonces, hicimos muchas cosas, hicimos muchos proyectos. Bueno, salió algo muy interesante, que me parece. Pero entre otras cosas, por ejemplo, una iniciativa mía fue esa, que probablemente a muchos no les ha gustado, que impide que una parte pueda tener más de 3 recusaciones infundadas, continuas o separadas en un mismo proceso arbitral. Yo he visto casos en los que una parte, no voy a mencionar si es la entidad o el contratista, no necesita ni siquiera identificarse, pero una parte presentó 15 recusaciones. No avanzaba el proceso, no se podía ni instalar. Designaba un árbitro, lo recusaba. Llegó al extremo al final de recusar a su propio árbitro. O sea, es el colmo. ¿Y todo por qué? Porque el propio árbitro en algún momento emitió una resolución contraria a sus intereses, supuestos intereses. Bueno, entonces se puso eso, no más de como 3 vales de plata, así como el Congreso de la República, que no tiene 2 vales de plata para llevarse, o el Ejecutivo tiene 2 vales de plata para llevarse al Congreso. Bueno, acá les hemos dado una más todavía, 3 vales de plata. Ya, 3 recusaciones infundadas, buenas noches los pastores, ya no pueden recusar más. Es un abuso, no se puede abusar. Pero en simultáneo, se quiso poner, yo planteé que se ponga un impedimento para que no se pueda, y esta es materia de mi tocayo, no se puede en recurso de anulación cuestionar la motivación del laudo. Porque la ley de arbitraje, ¿qué te dice? La ley de arbitraje te dice, el laudo debe ser motivado. No te dice debe ser motivado a satisfacción de todas las partes. No te dice debe ser motivado, debe ser una motivación satisfactoria, no contradictoria, qué sé yo, y tantos adjetivos que se inventan o que inventamos los abogados, que somos muy creativos para ese particular. Entonces, yo dije, no se puede cuestionar la motivación del laudo. Llegó hasta el escritorio del presidente Sagasti. Ya estaba listo para salir así. Y al final lo cambian, y al final ustedes lo verán por ahí. Es el artículo 239, dice recurso a anulación. Y en vez de decir lo que yo quería, y muchos queríamos que diga, termina repitiendo lo que dice la ley de arbitraje, porque dice, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del decreto legislativo 1071, el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia, o sobre el contenido o la decisión, o calificar los criterios, motivaciones, interpretaciones expuestas por el árbitro único o el tribunal. Exactamente lo que dice la ley. O sea, repitieron, cambiaron, borraron. En algún momento me gustaría conocer las impresiones de ustedes respecto de lo que hubiera sido si hubieran estado de acuerdo con esa modificación.
A continuación, retomando nuestro tema, David Ortiz Gaspar nos va a hablar justamente de todo lo contrario a lo que estamos pensando, de los buenos resultados obtenidos por el Estado sin necesidad de inclinar la balanza. David es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica, egresado de la maestría de Solución de Conflictos del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, y está cursando el máster en Arbitraje Comercial e Inversiones en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. David, te escuchamos con mucha atención por espacio de 15 minutos. Adelante, por favor. Sean mis primeras palabras para agradecer al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú por darme el honor de compartir este panel con destacados árbitros profesionales y asimismo poder trasladar a las personas que están atentos a este evento las impresiones que tenemos desde el Estado. Yo creo que es importante utilizar estos eventos académicos y para escuchar las diversas perspectivas, porque una cosa es cuando ves de esta manera y otra cosa es cuando ves desde otra perspectiva. Entonces, mi punto de vista para enriquecer la mesa es que voy a analizar desde la perspectiva del Estado, ¿no? Y evidentemente un sistema de solución de controversias como el arbitraje, para que tenga legitimidad, evidentemente debe tener la cancha plana, porque si ya inclinamos la cancha a favor de uno o a favor de otro, el resultado se deslegitima. Es por eso que todo sistema de solución de controversias debe tener un soporte, entre otros, y un soporte elemental es el principio de igualdad. El principio de igualdad entre las partes. Es decir, que ambas partes tengan la oportunidad de utilizar los mecanismos para hacer valer su derecho de defensa. Un derecho de defensa, claro, conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme a la normativa de la materia. Pero yo creo que aquí pasa un problema que de repente no lo hemos podido analizar. Y voy a sustentar algunos minutos esa posición. Si vemos la evolución del Estado, el Estado ha evolucionado. Por ejemplo, hace 50 años o 60 años, no teníamos un Estado constitucional de derecho como lo tenemos hoy, sino era un Estado legal de derecho. Y en esas facetas históricas de la evolución del Estado, el principio de igualdad también ha evolucionado. El principio de igualdad en el Estado legal de derecho era diferente al principio de igualdad del Estado constitucional de derecho al cual hoy estamos en ese escenario. Por ejemplo, en el Estado legal de derecho, el principio de igualdad era tratar igual a todos, es decir, a ricos, a pobres, al Estado, al contratista, y eso desde una perspectiva de derechos fundamentales, de garantías constitucionales, no es plausible, porque ya el principio de igualdad, y eso incluso el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, en reiterada jurisprudencia, prácticamente ha definido en la siguiente máxima: trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y es por eso que existen ciertas diferenciaciones por la naturaleza de las partes. Pero eso en ningún momento quiere decir que la balanza va a estar inclinada. Porque si yo veo desde la perspectiva de un contratista, voy a decir que la balanza está inclinada. Pero voy a hacer un ejemplo, un ejercicio teórico. A ver, analicemos desde una perspectiva del Estado y digamos que la balanza está inclinada a favor del contratista. No estoy tomando esa posición, solo quiero decir que esa balanza se puede inclinar a veces desde la perspectiva que ustedes tengan, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, algo importante que dijo la doctora Maraví, el Registro Nacional de Árbitros. La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha manifestado su posición escrita, institucional, porque he remitido diversos oficios al OCE manifestando mi preocupación por ese Registro Nacional de Árbitros, porque no te garantiza, uno, idoneidad.
no te garantiza que estén las personas más íntegras en ese registro. Y además es todo lo contrario, porque es una plasmación de la desigualdad. ¿Por qué? Porque un contratista va a poder designar un árbitro, y no solamente un árbitro peruano, sino árbitros extranjeros. ¿Y por qué el Estado necesariamente va a poder designar un árbitro de ese registro? O sea, no podemos, creo que, partir desde la desconfianza, porque si las instituciones se crean y se regulan partiendo desde la desconfianza, estamos muy mal y vamos a perder todos. O sea, yo trato de entender la lógica del Registro Nacional de Árbitros. Inconscientemente, ¿qué es lo que nos quiere decir el legislador? ¿Que los procuradores no saben defender los intereses del Estado? ¿Que los procuradores son ignorantes en arbitraje? Conozco procuradores que hacen una buena defensa de los intereses del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, procuradores que conocen la materia y que están al nivel de abogados de los principales estudios de abogados. Entonces, digamos, no podemos partir de esa desconfianza de que el procurador no conoce la norma, por eso vamos a delimitarlo para que solo designe de este registro. Eso yo creo que no es viable, porque al contrario, eso nos perjudica totalmente. Y eso lo hemos vivido en carne propia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De esos 130 árbitros que existen en el registro, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son designables cerca de 35 a 38 árbitros. Y no es que los demás sean malos, o no sea que los demás árbitros sean incompetentes, sino es que tienen conflicto de intereses con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchos de ellos han ofrecido consultorías a contratistas que están litigando contra el Estado. Muchos de ellos son asesores externos de los contratistas que litigan contra el MTC, contra el Estado. Y en consecuencia, lo que hemos podido observar solo son 38 árbitros designados. Actualmente tenemos 915 arbitrajes en trámite. Y tenemos que designar. Y ahora con este boom del arbitraje con las empresas chinas, interdiario peticiones de arbitraje. Y estamos en un problema grave, porque se están realizando designaciones, entre comillas, reiteradas. Y eso, ¿quién es el perjudicado? Nosotros. Porque al fin y al cabo, lo que hace el contratista, citando de manera literal y de manera equivocada las reglas IVA sobre conflictos de intereses, recusan al árbitro que designa el Estado en base a la designación reiterada. Y lo que pasa es que ya ha habido una evolución en el tratamiento de los centros de arbitraje, y eso es bueno, porque antes a rajatabla te aplicaban las directrices IVA sobre conflicto de intereses y declaraban fundada la recusación. Pero ahora ha habido ese cambio y ya toman en cuenta otros criterios, como por ejemplo la carga de arbitrajes que tiene una entidad. Si una entidad tiene de repente 900 arbitrajes y designa en 4 arbitrajes a un árbitro, eso no es ni el 0.1%. Entonces ahí no hay designación reiterada. Otro tema, por ejemplo, que nosotros hemos podido observar y que también lo hemos manifestado públicamente nuestra posición, porque no solamente yo creo que la defensa del Estado se ejerce ante los tribunales, sino también se puede hacer desde la perspectiva académica, teórica, ¿no? Y en ese sentido hemos manifestado nuestra preocupación, por ejemplo, con respecto a los arbitrajes de emergencia. Si queremos ver desde la óptica del Estado, yo diría que el arbitraje de emergencia es también o inclina la cancha a favor del contratista. ¿Por qué? Por ejemplo, cada semana nos llegan medidas cautelares otorgadas por árbitros de emergencia, por centros, como ha dicho una de las ponentes, por centros de arbitraje creados de manera express, donde nos dicen o donde nos obligan a mantener el status quo del contrato. Nos atan de pies y manos. ¿Y por qué digo que esto genera una balanza inclinada a favor del contratista? Solamente por un esfuerzo y un ejercicio teórico, no es que estoy tomando una posición, porque de eso se trata estos eventos académicos. ¿Por qué? En un día, porque nos otorgan 24 horas o 48 horas, por ejemplo, para presentar nuestra posición con respecto al pedido cautelar del contratista.
En varios casos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el pedido cautelar del contratista tiene 100 páginas. Incluso adjuntan una pericia elaborada por un perito internacional. Y nos dan 48 horas para manifestar nuestra posición con respecto al pedido cautelar. Nos preguntamos, ¿estamos en la misma capacidad logística? Porque en la capacidad profesional, técnica, sí, pero en la misma capacidad logística que el contratista, no. Porque un arbitraje, a diferencia de un proceso judicial, el arbitraje en un 80 o 90% es técnico. Y nosotros los abogados, que independientemente de nuestros conocimientos técnicos que tengamos sobre la materia, necesitamos la colaboración activa de los administradores de contrato, que por lo general son ingenieros civiles, son arquitectos, contadores, economistas, etc. Pero un administrador de contrato, el business de un administrador de contrato no es elaborar informes técnicos para la Procuraduría Pública. El business principal de un administrador de contrato es hacer el seguimiento de la correcta ejecución del contrato. Tienen que viajar a obra, tienen que pronunciarse con respecto a los pedidos de ampliación de plazo, a los pedidos de adicionales de obra, tienen que revisar el cuaderno de obra, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, pedir o emitir informes técnicos para la Procuraduría Pública. Y por lo general, pues, cuando nosotros comunicamos, trasladamos el memorándum adjuntando el pedido cautelar a las áreas usuarias, no están preparados logísticamente. Y además, si queremos, de repente, para ejercer una efectiva defensa de los intereses del Estado, presentar una contrapericia, porque lo ideal sería presentar una contrapericia y demostrar que esa pericia que adjunta el contratista para sustentar su pedido cautelar no tiene asidero legal, asidero técnico, hasta que yo contrate un perito por lo menos 90 días. Y lamentablemente eso, por ejemplo, genera de que nosotros no presentemos todos los argumentos necesarios en 48 horas. Y eso es un tema real. Y, por ejemplo, yo creo que esto es un problema de diversos países de Latinoamérica, porque muchas veces nos quedamos en el texto grande y no leemos los pies de página. Y eso ha pasado, por ejemplo, con las reglas IVA sobre el conflicto de intereses. Citamos a rajatabla y decimos 3 designaciones en un año, eso ya es designación reiterada y es causal de recusación. Pero no leemos el pie de página que dice, esta regla IVA no se aplica cuando los arbitrajes son especializados. Porque si son especializados, hay pocos árbitros, porque esos árbitros requieren un conocimiento especializado, como en el caso de contratación pública. Entonces, bajo esa perspectiva, esa regla IVA no debería aplicarse, por ejemplo, para este tipo de arbitrajes, que ya se han dado cuenta, evidentemente. Ahora, por ejemplo, con respecto al arbitraje de emergencia, he tratado de buscar el origen, dónde nace el arbitraje de emergencia. Y evidentemente esto es una figura que nace en la CCI. Y a veces nosotros los latinoamericanos nos maravillamos mucho de estas instituciones y lo traemos acá y lo aplicamos a rajatabla y no analizamos si es compatible o no con nuestra realidad y con las partes que están en proceso. Y he encontrado, por ejemplo, una directiva de la CCI que dice de manera expresa, ojo, pero este arbitraje de emergencia no se aplica cuando el Estado es parte. Y en consecuencia, digamos eso, pero eso está pues en pie de página. ¿Por qué? La CCI se ha dado cuenta que el Estado se rige por principios, por etapas, por procesos internos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso está generando un grave problema. Otro problema que está generando y que se podría decir, si es que queremos ver de la perspectiva contraria, de que la ley está inclinada a favor del contratista, es, por ejemplo, el RENACE. El RENACE, y también lo hemos manifestado públicamente nuestra preocupación. Nosotros hemos emitido un oficio al Ministerio de Justicia donde hemos contado la casuística, la problemática que está generando este RENACE. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos 72 arbitrajes con las empresas chinas y tenemos 24 medidas cautelares a favor de estas empresas chinas, a favor de estas empresas a través de árbitros de emergencia, ad hoc. ¿Y qué es lo que está generando?
un grave problema porque esto ya lo está investigando el Ministerio Público, no voy a adelantar opinión, pero por ejemplo, cuando surge el decreto de urgencia 20-2020, en la segunda disposición final complementaria se dice que la elaboración del convenio arbitral debe ser elaborado en coordinación con la Procuraduría del sector. Y en el marco de ese decreto de urgencia, por ejemplo, nosotros lo que hemos propuesto es una o dos instituciones arbitrales, las principales del país, que ustedes las conocen. Pero qué casualidad, justo en estos contratos, se olvidan de nuestra sugerencia y en la cláusula de solución de controversia dice, cualquier controversia que surja en la ejecución del contrato será resuelta mediante arbitraje y o conciliación. Como no se ha señalado la institución arbitral, pues se van a cualquier centro arbitral, que ayer era ad hoc, pero hoy día, como es aprobación automática, son institucional y dictan medidas cautelares, incluso medidas cautelares irregulares, y nos dan 24 horas para poder oponernos. Hemos tenido casos, por ejemplo, de que en la página web de este centro institucional decía, podrás presentar tus escritos hasta las 11:59 de la noche, pero después nosotros presentamos a las 11:20, creo, porque por la carga que tenemos es impresionante y los informes llegan tarde, pero me declaran improcedente por extemporáneo. Y yo digo, oye, ¿por qué me declaras improcedente si en tu página web dice las 11:59 de la noche? No, mi página dice las 6 de la tarde. Y revisamos, lo hayan modificado. Ahí, por ejemplo, hemos pedido una pericia técnica y se va a evaluar y se va a tomar las acciones correspondientes. Pero eso está pasando. Hay instituciones arbitrales, por ejemplo, donde el dueño es el árbitro de emergencia y la esposa del dueño es la secretaria general de este centro de emergencia, y lo que me cuentan es que tocan la puerta a amigos árbitros y dicen, oye, fírmame esta medida cautelar, y lo firma y así. Hay instituciones arbitrales que nos dicen, MTC, manténgase el status quo del contrato, no puede resolver el contrato, intervenir económicamente, etcétera, hasta que dure o hasta que finalice el arbitraje, y no hay la firma del árbitro de emergencia. Y yo pido, oye, pero dime, ¿quién es el árbitro de emergencia? Y mutis. Ahí, por ejemplo, hemos formulado varias demandas de amparo y estamos cuestionando. Y, por ejemplo, eso está generando grave perjuicio económico y social, porque no es por hablar a favor del Estado, sino simplemente el que se perjudica somos todos nosotros, somos todos los peruanos. Porque, por ejemplo, hace 2 semanas justamente en una obra que está suspendida con una medida cautelar en Cusco, he viajado. Y esa medida cautelar, ¿qué es lo que ordena? Mantengas el status quo del contrato. Es decir, el MTC no puede resolver el contrato, no puede intervenir económicamente. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? La obra está abandonada. Y nosotros no podemos resolver el contrato. No podemos intervenir económicamente en la obra. Y todos los trabajos que se había ejecutado, las bases primarias de la carretera, se están perdiendo. Y pregunto, ¿quién es el perjudicado? No solamente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Somos todos, ustedes también, porque son peruanos. Porque del impuesto de cada uno de ustedes, como árbitros y los que nos escuchan, se financian estos proyectos. Y los perjudicados somos todos. Entonces yo creo que no se debería hablar de la balanza inclinada, porque si queremos ver, lo podemos ver. Yo desde la perspectiva de Estado, otro desde la perspectiva del contratista y viceversa, porque el derecho es de acuerdo de la perspectiva que tú lo veas, ¿no? Pero eso era solamente un ejercicio teórico para demostrar y decir que eso es una falacia, que está inclinado a favor de uno o a favor del otro, sino simplemente se legisla. Muchas gracias, David. Teniendo en cuenta la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias. Permíteme interrumpir tu excelente exposición, porque si no, más bien, tus colegas van a decir que la balanza está inclinada a tu favor. Entonces, solo 2 cuestiones respecto de esta última exposición. Efectivamente, hay una 22ª disposición complementaria final en la Ley de Contratación del Estado, que establece que mediante decreto supremo la Presidencia del Consejo de Ministros establece la autoridad competente para acreditar las instituciones arbitrales. Dicha autoridad regula el procedimiento para tal efecto. Hay que implementar eso. Esa es la acreditación de instituciones arbitrales, con lo cual se evitarán esos abusos a los que ha hecho referencia con justa razón David.
Y respecto al registro de árbitros y de la obligación de que el árbitro que designen las entidades sea de este registro, es necesario hacer una aclaración. Yo siempre he estado cercano en estos últimos 25 años a todas estas modificaciones legislativas. Siempre me consultan, no siempre me hacen caso, pero en todo caso lo que yo sé es lo siguiente. Hay árbitros, hay procuradores, como efectivamente se ha mencionado, pero procuradores en municipalidades, en localidades muy alejadas, que eligen como árbitros, equivocadamente, como dice David, a veces piensan que el árbitro es el defensor de los intereses del Estado. No es verdad, pero eligen árbitros que son su compañero de colegio, que no saben nada de arbitraje, que son sus amigos del barrio, en fin. A veces el contratista, el privado, el particular también puede hacer eso, pero ahí sí no es nuestro problema, porque si el particular elige mal a un árbitro malo, va a tener un laudo malo y será su problema porque es su inversión, es su riesgo, es su problema. Pero si quien hace eso es el funcionario público, el alcalde, el ministro, el funcionario, eso tiene una repercusión importante. Él sí, el funcionario defiende los intereses del Estado. Debe hacer una elección de un árbitro justo y conocedor. Puede analizar sus escritos, ver si tiene libros, si su posición es coincidente con la suya. Todo eso puede hacer, pero no puede elegir a sus amigos, esas cosas. Entonces, para evitar esos abusos de parte de la institución del Estado, es que la norma te dice, oye, tú vas a elegir de un registro. Se eligió el registro del OSI. Ahora, eso no conversó esa norma con la otra norma que dice, oye, el registro del OSI va a ser cada vez más pequeño. Eso es una locura, pues, ¿no? Entonces, eso hay que solucionar. Ese es el tema. Muy bien, hemos concluido nuestra mesa y vamos a dar una oportunidad, si es que los administradores lo permiten, para que cada uno de los expositores, muy brevemente, por espacio de 2 minutos cada uno de ellos, pueda dar respuestas a las preguntas que se han formulado y que están disponibles en el chat de preguntas y respuestas, o para que comenten las exposiciones de sus compañeros, de sus colegas, o para lo que estimen pertinente. Empezamos con María Hilda por espacio de 2 minutos. Adelante, María Hilda. Gracias, Ricardo. Creo que solamente una aclaración. Cuando nosotros estamos en la posición de árbitro, no tenemos injerencia respecto de las normas que se emiten. Entonces, realmente no somos tan afortunados como tú en el que, digamos, no estamos consultados cuando se da la norma. La pregunta es entonces, bueno, con el marco jurídico que tenemos, ¿cómo resolvemos? Y creo que desde la doctrina, en los últimos años hay un gran esfuerzo por poner sobre la mesa el tema de la prueba, ¿no? ¿Cómo es que evaluamos la prueba? Como una herramienta fundamental justamente para tomar decisiones equilibradas que además respondan a lo que existe en el expediente, y hay una serie de discusiones realmente importantes que incluso abarcan a la filosofía del derecho respecto de lo que debería o no debería ser la función de administrar justicia, que es lo que finalmente se hace en el arbitraje, ¿no? Y por ahí había una pregunta sobre qué cosa es esto de los umbrales o estándares de prueba. Y creo que el ejemplo del derecho penal lo va muy rapidito, ¿no? En el derecho penal, por ejemplo, la Constitución dice que todos tenemos presunción de inocencia. Entonces, en el derecho penal, como consecuencia de esta disposición, el umbral de prueba que se exige es bastante alto. Necesitamos romper la presunción de inocencia para ser declarado culpable. Y entonces, legislativamente, hay un umbral probatorio alto porque la norma considera que prefiero liberar a un culpable que penalizar a un inocente, justamente porque existen derechos fundamentales involucrados cuando hablamos del derecho penal. Y entonces, esta lógica de umbral probatorio o de estándar de prueba digamos, se aplica en el derecho penal y está muy difundido, muy discutido, hay muchísima bibliografía, y creo que en realidad la idea de mi exposición era un poco provocar la reflexión sobre cómo construimos. ¿Nos vale la pena construirlos? ¿Los construimos? ¿Cómo los construimos? ¿A dónde vamos con el estándar de prueba que estamos trabajando? Y evidentemente eso tiene que traducirse en resoluciones motivadas. Muchas gracias y un gusto compartir la mesa. Felicitaciones, muchas gracias. A continuación, Ricardo León Pastor, 2 minutos, por favor. Muchas gracias, tocayo. Calificaré un par de cosas del chat y lo que ha dicho Milagros, mi buena amiga. Yo lo que he dicho es que hay 2 formas de ver los desbalances, ¿no? Unos desde la crítica legislativa de la legislación y otro desde la crítica
o que eventualmente se pueda hacer de sesgos o preconcepciones o razonamientos subjetivos que no aplican el derecho en el caso que un tribunal deba aplicarlo. Mi observación ha estado vinculada a lo segundo, a los sesgos que no aplican el derecho. Y esos sesgos no los he visto en las resoluciones de los jueces de Lima de este año 2022. No he dicho que no se puedan criticar las decisiones legislativas. O sea, los buenos abogados y abogadas solemos ser críticos del marco legislativo, pero es una crítica del marco legislativo y entonces empezamos a calentar el derecho, ¿no es cierto?, para hacerlo líquido y para que un poco liquidado o hecho gaseoso se pueda rehacer. Y es una función importante de la doctrina y de los abogados hacerlo. Sin embargo, no lo he hecho esta noche. Esta noche estaba un poco kelseniano, ¿no? Y lo segundo que quería comentar es que efectivamente en 6 sentencias de las 44 hay referencias al estándar de prueba que ha notado Marilda Becerra y será cuestión de verlas. No es que me guste mucho lo que están haciendo hoy día los jueces, pero lo que me queda claro de la lectura de la jurisprudencia es que los jueces no tienen unos sesgos subjetivos, están aplicando el derecho como los árbitros estamos llamados a aplicar el derecho que no creamos nosotros al momento de resolver controversias, por un lado, y por otro, están profundizando mucho en cuestiones probatorias. Y nos guste o no, es hoy día la mirada que tienen los jueces de Lima y me parece que hay que tomarlo en consideración. Podría cambiar, pero ese es el estado de la decisión hoy. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Milagros Maraví. 2 minutos, por favor, Milagros. Sí, yo quería comentar respecto de lo que ha mencionado David, que los problemas que se están presentando para el Estado respecto de en su defensa, respecto de el no poder tener árbitros, el tener estos si están dejando que no se define el centro desde un inicio, en el convenio, entonces obviamente esa es pues una puerta abierta. O sea, eso no lo han hecho los contratistas, no, eso lo ha hecho el mismo Estado, ¿no? Entonces debería pues corregirlo. Tú hiciste referencia, Ricardo, al tema de que no debería haber nulidad por debida motivación. Y yo coincido contigo. O sea, coincido contigo en que a lo largo, digamos, de los años, he visto que esto es un ejercicio que desde mi punto de vista termina siendo inútil porque no cambia el sentido del laudo. Y eso la verdad es que a mí, sinceramente, me parece una pérdida de tiempo abrir ese motivo para poder ir a una revisión del laudo, ¿no? No era básicamente eso lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias por coincidir también. David, 2 minutos, por favor. Sí, solo para complementar la primera parte de mi presentación, lo que señalé solo es un ejercicio académico que es propio de estos eventos, ¿no? Ahora, respondiendo al objeto de la pregunta, los resultados simplemente y de manera rápida, por ejemplo, los resultados que hemos obtenido en la defensa del Estado desde el MTC, desde el año 2018, por ejemplo, hasta este mes nos han notificado 326 laudos, y de esos 326 laudos, por ejemplo, el MTC ha obtenido 234 laudos favorables. Y si vemos esto en estadísticas, la estadística de éxito del MTC es de un 72% de éxito, ¿no? Ahora, si vemos en montos, desde el año 2018 a la fecha, los contratistas han pretendido que el Estado desembolse más de 1.335 millones de soles. ¿Cuánto hemos evitado desembolsar desde la defensa del Estado en el caso del MTC? 975 millones de soles aproximadamente, y si lo vemos en estadística es cerca del 73% de éxito. Entonces yo creo que con esto demostramos con pruebas, con estadísticas concretas, de que eso de que el Estado siempre pierde ya es historia, y el Estado no necesita que la balanza esté inclinada a favor de nosotros para ganar un arbitraje. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, David. Efectivamente, yo soy de los que piensa también que
el Estado no siempre pierde, todo lo contrario. Según las estadísticas de la Universidad Católica, el Centro de Arbitraje de hace algunos años, era del 100% del monto que se le reclamaba al Estado, los tribunales arbitrales le ordenaban pagar el 47%. Y eso era el porcentaje que le ordenaban pagar, subrayando la parte que dice le ordenaban pagar, porque cuando se sepa lo que realmente pagaba el Estado, porque sabemos que no es un buen pagador precisamente, la cifra todavía va a bajar mucho más. Entonces, eso demuestra que los procuradores defienden mucho mejor de lo que pensamos al Estado, y es una buena noticia. Con el agravante de que yo pienso, por ejemplo, que el Estado sí debería perder, porque cuando alguien demanda es por algo, es porque no le cumplen sus obligaciones, porque tiene cuentas por cobrar, por algo, no demanda de loco, y un arbitraje es costoso. Entonces, si alguien demanda es porque realmente tiene un derecho que se está incumpliendo y necesita recuperar. Lo normal es que gane. No es un partido de fútbol en que pueden empatar, puede ganar uno el otro. Normalmente gana el demandante, quien demanda es el que debe ganar. Pero bueno, a veces no hace bien sus cosas y pierde por formalidades o por lo que fuese. Pero las estadísticas están dando la razón a los procuradores y están demostrando que la cosa va por buen camino del lado del Estado, tanto en los arbitrajes locales como en los arbitrajes internacionales. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y les cedemos la posta a los organizadores. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gandolfo, y también a los ponentes de la mesa 2. Por último, agradecemos la participación de los asistentes. Los esperamos el día de mañana a las 6:30 de la tarde, en donde se analizarán los siguientes temas. En la mesa 3, la mediación en conflictos sociales y socioambientales. Y por último, en la mesa 4, la Junta de Resolución de Disputas en las asociaciones públicos privadas. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias.